Algunas rivalidades terminan cuando el costo del ataúd supera el valor del territorio. En esos casos, los tiradores se convierten en negociadores. Los apretones de manos se transmiten en vivo por televisión y la violencia queda relegada al pasado para que los historiadores la analicen. Pero las 10 rivalidades de esta lista no siguen ese guión. La mayoría de ellas no tienen fecha de caducidad. Están definidas por un nivel de violencia que desafía a la lógica convencional. La más mortal vio caer a 162 personas durante 8 años debido a una sola amistad rota. La más antigua ha estado activa durante 6 décadas, que incluso produjo una acusación federal por asesinato el día de Año Nuevo de 2023. Otra vio morir a 9 personas en el estacionamiento de un restaurante un domingo por la mañana, lo que llevó al mayor arresto masivo en un solo día en la historia de Estados Unidos, solo para terminar con 0 condenas estatales. La más reciente, nacida en 2019, ya ha cobrado 11 vidas en 3 estados y no se vislumbra un final. Para estas organizaciones, la guerra no es algo separado de su identidad. Es su identidad. Construyeron sus parches, sus tatuajes y sus sistemas internos de promoción en torno al acto específico de oponerse a un enemigo identificado. Cosieron su odio en cuero y lo usaron como una declaración pública. Los detonantes siempre eran engañosamente pequeños. Una solicitud de membresía rechazada, una golpiza en una fiesta navideña o un pedazo de tela bordada de 5 centímetros en un chaleco. Sin embargo, estas pequeñas fricciones encendieron guerras totales. Este es el espectro completo de lo que sucede cuando las organizaciones más territoriales del mundo deciden que un enemigo no es solo un rival, sino una razón permanente de existencia. La guerra de motociclistas de Quebec a menudo se recuerda por sus cifras asombrosas. 162 muertos, 84 bombas y 130 incendios provocados. Pero la aritmética de la violencia oculta una verdad más íntima. Antes de que el conflicto se convirtiera en una cuestión de monopolios territoriales de drogas y terror institucional, fue una pelea entre 2 amigos. Maurice Monbouchet y Salvatore Cazzetta no eran desconocidos compitiendo por un mercado. Eran ex socios del SS Motorcycle Club, quienes estuvieron en la misma encrucijada en 1984 y eligieron caminos diferentes. Cuando su club se disolvió, a ambos se les ofreció el prestigioso parche de la calavera de los Hells Angels. Boucher aceptó, comenzando un rápido ascenso en la jerarquía de Los Ángeles, mientras que Cazzetta se negó. Su razón fue una cuestión de principios. Había presenciado la masacre de Lennoxville, donde Los Ángeles ejecutaron a 5 de sus propios miembros por cuestiones de disciplina interna. Cazzetta decidió que una organización dispuesta a asesinar a sus propios hermanos no valía la pena unirse a ella. En 1986, Cazzetta fundó The Rock Machine como una alternativa explícita a Los Ángeles, creando una organización criminal que pudiera operar en Montreal sin someterse a los nuevos jefes de Bouchard. Durante casi una década se mantuvo una paz frágil, no por un tratado formal, sino por la historia compartida entre los 2 fundadores. Su amistad era la única barrera que protegía a Montreal de una guerra total. Sin embargo, esa barrera desapareció el 6 de mayo de 1994, cuando Cazzetta fue arrestado por conspiración de cocaína y extraditado a una prisión estadounidense. Con Cazzetta fuera de juego, Bouchet actuó con rapidez feroz. Emitió un ultimátum a cada traficante en la provincia. Cómprales a Los Ángeles del infierno o deja de existir. La Rock Machine, ahora liderada por el hermano de Cazzetta, Giovanni, dio la única respuesta que su ADN permitía, y el 13 de julio de 1994 cayó la primera víctima. Lo que siguió fueron 8 años de carnicería sostenida que ninguna democracia occidental había visto jamás en tiempos de paz. Los Ángeles tenían todas las ventajas estructurales: más dinero, más conexiones internacionales y más poder de fuego. Pero la Rock Machine luchó con la terquedad desesperada de una organización que enfrentaba la eliminación total. Cuando las bombas empezaron a destruir edificios en todo Quebec, Bouchet intensificó la violencia hasta incluir al propio Estado. En 1997 ordenó los asesinatos al azar de 2 guardias de prisión
Diane Levine y Pierre Rondeau, específicamente para aterrorizar al sistema judicial. Fue un ataque directo al Estado de Derecho, diseñado para que cada fiscal y juez entendiera que su papel profesional los convertía en un objetivo. Este cambio táctico con el tiempo llevó a la caída de Boucher. Después de una absolución inicial y una enorme protesta pública, fue juzgado de nuevo en 2002 y sentenciado a 3 cadenas perpetuas en una prisión de super máxima seguridad. La guerra finalmente se extinguió por puro desgaste. La Rock Machine, agotada y desesperada, eventualmente violó el principio original de Caseta al pasarse a los bandidos en busca de apoyo internacional. Pero aún así no pudieron romper el control de Los Ángeles. Para cuando Caseta fue liberado de prisión en 2005, el club que había construido para resistir a Los Ángeles ya no existía. En una última y surrealista ironía, el hombre que había fundado la Rock Machine precisamente para mantenerse alejado de los ángeles del infierno, terminó uniéndose a ellos, hasta llegar a liderar la misma organización contra la que había luchado durante una década. La rivalidad que comenzó con un rotundo no por principios terminó con un sí pragmático, dejando atrás 162 cuerpos como el verdadero precio de una amistad que fracasó. La rivalidad entre los bandidos y los Cossacks es un claro estudio de caso de cómo los detalles más pequeños de la vestimenta de los motociclistas pueden desencadenar los mayores episodios de violencia armada interna en la historia de Estados Unidos. Durante 45 años los Cossacks existieron como un club de tamaño mediano a la sombra del imperio tejano de los bandidos. Operaban con un respeto silencioso y funcional hacia la organización dominante hasta 2014, cuando tomaron 2 decisiones que los bandidos consideraron una declaración de guerra. Comenzaron a usar un parche inferior de tecas en sus chalecos y dejaron de pagar cuotas a la Confederación de Clubes de Tecas, liderada por los bandidos. En el mundo de los clubes de motociclistas fuera de la ley, un parche inferior no es una elección de moda, es una declaración de soberanía territorial. Al reclamar el estado de Texas en sus colores sin permiso, los Cossacks estaban anunciando efectivamente que ya no reconocían la autoridad de los bandidos. La fricción escaló rápidamente durante 2014 y hasta principios de 2015 con una serie de brutales emboscadas al borde de la carretera. En marzo de 2015, un grupo de Cossacks obligó a un miembro de los bandidos a salirse de la carretera y lo golpearon con cadenas para robarle sus colores, un acto de humillación máxima. Ese mismo día, los bandidos tomaron represalias golpeando a un Cossack con un martillo por negarse a quitarse el parche de Texas. Las autoridades estaban observando cómo aumentaba la tensión e identificaron correctamente una reunión programada de clubes el 17 de mayo de 2015 como un punto crítico. Esa mañana de domingo, el estacionamiento del restaurante Twin Peaks en Waco se convirtió en una zona de muerte. En cuestión de minutos, 9 personas fueron asesinadas a tiros. 7 de ellas, Cossacks, y 20 más resultaron heridas mientras cientos de motociclistas intercambiaban disparos con pistolas y un AK-47. Después de eso, 177 personas fueron arrestadas en la mayor redada de motociclistas en un solo día en la historia de Estados Unidos, y la policía recuperó más de 1000 armas en la escena, desde machetes hasta manoplas de metal. Las consecuencias legales de la masacre de Waco resultaron ser tan caóticas como el tiroteo mismo. A pesar de los cuerpos en el estacionamiento y la magnitud masiva de los arrestos, los procesos penales estatales sufrieron un colapso total. Para abril de 2019, todos y cada uno de los casos estatales habían sido desestimados o terminados en juicio nulo, resultando en 0 condenas por las 9 muertes. Mientras que un caso federal separado por delincuencia organizada eventualmente llevó a los líderes nacionales de los bandidos a cadena perpetua, la violencia específica de esa mañana de domingo permaneció sin resolverse legalmente. La rivalidad revela una verdad escalofriante sobre la subcultura de los motociclistas fuera de la ley. 2 pulgadas de tela bordada pueden valer más que una vida humana. Hoy en día ambos clubes siguen rodando en Texas, y la disputa territorial que convirtió un restaurante suburbano en un cementerio
sigue siendo una tensión permanente y latente en el oeste de Estados Unidos. La rivalidad entre los bandidos y los Comancheros en Australia no comenzó cuando dos organizaciones separadas chocaron. Comenzó cuando una organización se dividió en dos y las dos mitades se enfrentaron con la ferocidad específica que proviene de conocer íntimamente a tu enemigo, sus hábitos, sus estructuras de liderazgo, sus debilidades y su capacidad para la violencia. Porque construyeron todas esas cosas juntos. El Club de Motociclistas Comanchero fue fundado en Sydney en 1966 por William Jock Ross, un inmigrante escocés cuyos años formativos en los violentos barrios bajos de Glasgow forjaron a un comandante supremo, con un estilo de liderazgo basado en la autoridad absoluta y la disciplina paramilitar. Para 1982 la tensión interna alcanzó su punto máximo cuando Anthony Snodgrass Spencer estableció un segundo capítulo en Birch Grove en contra de la visión centralizada de Ross. Después de un viaje a Nuevo México en 1983, Spencer llegó a un acuerdo con los bandidos estadounidenses para la expansión internacional y el acceso al comercio de productos químicos, lo que llevó al capítulo de Birch Grove a quemar ceremonialmente sus parches de comanchero y convertirse en el primer capítulo de los bandidos en Australia. Ross vio esta partida no solo como una pérdida de miembros, sino como un repudio público de su autoridad, transformando a antiguos hermanos en enemigos que conocían perfectamente las vulnerabilidades de cada uno. El conflicto se intensificó con ataques a las casas club y golpizas durante todo 1984, culminando en una declaración formal de guerra. El Día del Padre, el 2 de septiembre de 1984, la rivalidad explotó en Viking Tavern en Milperra durante un tianguis familiar. Ross llegó con 19 comancheros armados desplegándolos en un movimiento de pinza con radios de comunicación, mientras que Spencer llegó con 34 bandidos armados. Un solo disparo de escopeta desató una masacre de 10 minutos que involucró escopetas, un rifle, 357 Magnum y armas cuerpo a cuerpo. 7 personas murieron. 4 comancheros, 2 bandidos y Leanne Walters, una inocente de 14 años que vendía boletos de rifa y fue asesinada al instante por una bala perdida. La masacre dejó a 28 personas más heridas, incluyendo a Ross, quien sufrió una lesión cerebral permanente. Spencer murió en prisión 7 meses después bajo circunstancias misteriosas, mientras que Ross finalmente cumplió 5 años después de que su condena por asesinato fuera reducida a homicidio involuntario en apelación. La masacre de Milperra alteró fundamentalmente el panorama legal australiano, convirtiéndose en el catalizador de una legislación importante sobre armas de fuego y en la eventual creación de leyes específicas contra las bandas de motociclistas, diseñadas para desmantelar las organizaciones criminales de motociclistas. A pesar de los arrestos y el juicio que duró 332 días, ambos clubes sobrevivieron y se reconstruyeron, con los comancheros involucrándose después en nuevos conflictos públicos, como el asesinato de Anthony Serfas en el aeropuerto de Sydney en 2009. Hoy en día, con cientos de miembros en decenas de capítulos, los bandidos y los comancheros siguen siendo figuras perdurables en la escena de motociclistas de Australia. La rivalidad revela que, mientras los extraños pelean por territorio, los antiguos hermanos pelean por traición, una furia específica y absoluta. Eso convirtió un estacionamiento suburbano en un campo de batalla y cobró la vida de una niña que no tenía nada que ver con su guerra. La rivalidad entre los Hells Angels y los Mongols es un conflicto que no solo está arraigado en el territorio, sino en un rechazo racial fundamental. Eso transformó a un grupo de marginados en los adversarios más formidables de Los Ángeles. Cuando 10 veteranos latinos de Vietnam fundaron el Mongols Motorcycle Club en Montebello, California, el 5 de diciembre de 1969, lo hicieron porque Los Ángeles del Infierno mantenían una política explícita e innegociable de excluir a los miembros que no fueran blancos. Esto no fue simplemente un desaire social, era una barrera estructural que los fundadores de los Mongols enfrentaron con una filosofía contraria de total desafío:
construyeron una identidad organizacional centrada en el rechazo a la autoridad de Los Ángeles para dictar quién podía rodar en California, y con el tiempo codificaron esta animosidad en su propio sistema de honor interno. Esto era más visible en el tatuaje RFFN, respeta a pocos, no temas a nadie, que estaba estrictamente reservado para los miembros que habían participado en violencia confirmada contra un ángel del infierno. Para 1977, la tensión pasó de ser filosófica a territorial cuando los mongols empezaron a usar un parche inferior de California en sus chalecos. En el estricto protocolo del mundo forajido, los ángeles del infierno consideraban este parche específico como su propiedad exclusiva. Otros clubes normalmente usaban identificadores de ciudad o pedían permiso para usar el nombre del estado, pero los mongols lo usaron como una provocación, sin reconocer la primacía de Los Ángeles. Los Ángeles respondieron declarando la guerra el 7 de julio de 1977. Las primeras andanadas fueron devastadoras. 2 mongoles, incluido un presidente de capítulo, fueron asesinados en la autopista interestatal 15mo. En su funeral posterior se detonó una bomba que mató a un transeúnte de 15 años que no tenía ninguna afiliación con ninguno de los dos clubes. En lugar de colapsar bajo el peso del club de motociclistas más poderoso del mundo, los mongoles recurrieron a sus raíces en la cultura callejera del este de Los Ángeles, enfrentando las ventajas estructurales de Los Ángeles con una violencia implacable y localizada que la organización más grande tuvo dificultades para suprimir. A finales de los años 70 y principios de los 80, el equilibrio territorial en el sur de California comenzó a inclinarse. Los mongoles no ganaron mediante una sola batalla decisiva, sino a través de un lento y constante esfuerzo organizativo, estableciendo y manteniendo capítulos en áreas donde la influencia de Los Ángeles era vulnerable. Un punto de inflexión ocurrió en enero de 1982, cuando los mongoles mataron a un alto oficial de Los Ángeles del Infierno de San Diego, señalando que el club más pequeño ahora era capaz de atacar objetivos de alto rango. Esto llevó a un tratado de paz históricamente sin precedentes a principios de la década de 1980. En un acuerdo formal negociado, Los Ángeles del Infierno, por primera vez en su historia, cedieron territorio. Acordaron mantenerse fuera del sur de California y permitieron que los mongoles conservaran el parche inferior de California en disputa, siempre y cuando los mongoles se mantuvieran fuera del norte de California. Esta paz ha permanecido imperfecta y frágil durante décadas, interrumpida por estallidos explosivos como el disturbios del Laughlin River Run en 2002. En el Casino Harris, una pelea masiva que involucró a casi 70 miembros resultó en 3 muertes y un asesinato posterior sin resolver en la autopista interestatal. A pesar de estos estallidos y la violación del tratado en el año 2000, cuando los mongoles abrieron un capítulo en San José, el núcleo del acuerdo ha dictado en gran medida la geografía del inframundo motociclista de California. Los mongoles siguen siendo la única organización que alguna vez entró en una guerra abierta contra los Ángeles del Infierno en su estado natal y salió con una victoria formal y territorio expandido. 5 décadas después, el resentimiento formado en Montebello sigue siendo el motor principal de la cultura de los mongoles, demostrando que una organización construida sobre la base de un rechazo seguirá definiéndose por su resistencia a la entidad que la rechazó. Cada guerra en esta lista tiene un origen organizacional, una disputa territorial, un conflicto por parches, un mercado criminal en disputa. Esta comenzó con una mujer y una golpiza en una fiesta. La secuencia específica de eventos que produjo la rivalidad documentada más larga en la historia de los clubes de motociclistas forajidos. No comenzó con una decisión de política interna ni con una expansión territorial, sino con un agravio personal entre 2 individuos que se movían en círculos criminales superpuestos a principios de los años 70. Peter Rogers había sido miembro de la banda de motociclistas Aliens en Nueva York. Sandy Alexander estaba ascendiendo en la jerarquía de los Hells Angels del Este, siendo ya una de las figuras más importantes en las operaciones del club en Nueva York. La disputa entre ellos, cuya naturaleza específica se describe de manera diferente según las fuentes,
teniendo en común que Rob Rogers cometió una ofensa contra Alexander o alguien cercano a él que Alexander consideró imperdonable, no se había resuelto cuando Rogers huyó de los Aliens y se unió al club de motociclistas Outlaws en Chicago. Rogers se convirtió en un miembro importante de los Outlaws. Alexander continuó ascendiendo dentro de Los Ángeles. Ambos hombres llevaron la disputa personal no resuelta con ellos a sus respectivas jerarquías organizacionales. Y durante varios años las organizaciones eran lo suficientemente grandes y estaban lo suficientemente distribuidas geográficamente como para que el conflicto siguiera siendo personal. No se mantuvo personal para siempre. 31 de diciembre de 1973. Una fiesta de Año Nuevo en la ciudad de Nueva York. Rogers estaba presente. Los ángeles del infierno estaban presentes. Alexander llegó. Lo que sucedió después ha sido descrito por diferentes fuentes de maneras que reflejan el interés de ambos lados en narrar los hechos de forma favorable. Los forajidos dijeron que fue una emboscada. Los ángeles dijeron que fue un ajuste de cuentas. En lo que todos estuvieron de acuerdo fue en el resultado. Rogers fue brutalmente golpeado, casi asesinado según varios relatos, en una confrontación que Alexander había planeado o al menos había visto con buenos ojos. El mensaje para los forajidos fue intencional. Rogers había ofendido a los ángeles. La ofensa ya había recibido respuesta. Los forajidos recibieron el mensaje y prepararon una respuesta propia. James Big Jim Nolan era el presidente del capítulo de los forajidos del sur de Florida, descrito por el fiscal estatal, que más tarde lo llevó a juicio como el líder indiscutible de los forajidos del sur de Florida. Un hombre cuya autoridad organizacional era total y cuyas decisiones eran ejecutadas sin cuestionamiento por los hombres a su alrededor. Nolan convocó a su capítulo después del incidente de Nochevieja y tomó una decisión que los forajidos entendieron como represalia y que las autoridades entendieron como asesinato. 3 ángeles que habían estado en Florida en ese momento y cuya presencia en territorio de los forajidos Nolan consideró como motivo suficiente para su eliminación, no saldrían con vida. Los objetivos eran George Whiskey Hartman y Edwin Riverboat Riley, 2 miembros del capítulo de Los Ángeles en Lowell, Massachusetts, que habían viajado a Florida, y Albert Oskey Simmons, un ex ángel que había dejado el club y se había mudado a Orlando para administrar una tienda de motocicletas. El 27 de abril de 1974, los 3 fueron atraídos al bar Pastime, una taberna en Fort Lauderdale, bajo el pretexto de completar una transacción de drogas. 4 forajidos, Henry Funky Tim Amis, William Gatemouth Willie Edson, Norman Speeder Reisinger y Ralph Lucifer Jonata, los obligaron a punta de pistola a subir a la parte trasera de una camioneta. Fueron atados con una cuerda de tender rosa. La camioneta se dirigió a una cantera en los Everglades cerca de Andytown en el suroeste del condado de Broward. La cantera estaba inundada, tenía una profundidad de 20 pies. Reisinger les disparó a cada uno de los 3 hombres en la cabeza con una escopeta calibre 12. Los cuerpos fueron lastrados con 8 bloques de concreto cada uno y arrojados a la cantera inundada. El 1 de mayo de 1974, 4 días después, un automovilista que pasaba por una carretera cerca de Andytown notó algo en el agua. Uno de los bloques de concreto se había movido. Un cuerpo había salido a la superficie. El automovilista llamó a la policía. Los buzos entraron al pozo y encontraron a los otros 2. La noticia llegó a Sonny Barger en Oakland en pocas horas. Él convocó a una cumbre nacional. La reunión se llevó a cabo en Cleveland. Asistieron representantes de todos los capítulos de Los Ángeles del Infierno. La instrucción de Barger, según lo describen múltiples fuentes posteriores, incluyendo la vigilancia policial e informantes internos, no fue una sugerencia. Fue una declaración. Los Ángeles del Infierno estaban en guerra con los Outlaws. Cada miembro de los Outlaws era un objetivo. Lo que había sido una disputa personal entre 2 individuos se había elevado, con una sola decisión organizacional, a un conflicto institucional permanente entre 2 de los clubes de motociclistas forajidos más grandes del mundo. Los Outlaws entendieron lo que había pasado. Fortificaron sus casas club, con muros de bloques de cemento y troneras cortadas en la mampostería en ángulos estratégicos.
Ataques con ametralladoras a las instalaciones de los Outlaws en Georgia, Florida y Ohio siguieron en 1974 y 1975. Oigan, hermanos, cansados de las tonterías y la censura de YouTube, es hora de liberarse. Por eso cambié a Patreon, donde puedo traerles el contenido crudo y sin censura que desean. Únete a mi equipo en Patreon y obtén un paquete increíble. Acceso exclusivo anticipado a todos los videos días antes que en YouTube y una experiencia de visualización 100% libre de anuncios. Discusiones comunitarias sin censura y sin restricciones, el doble de contenido. 2 videos increíbles cada semana, acceso VIP. Interacción directa conmigo, información exclusiva. Actualizaciones del mundo Beaker que no encontrarás en ningún otro lugar. ¿Listo para unirte a la élite? Haz clic en el enlace de Patreon ahora. Tu apoyo no solo nos mantiene en marcha, alimenta una revolución de contenido sin censura ni restricciones. Únete ahora y desbloquea un mundo de beneficios exclusivos. Los forajidos tomaron represalias. La violencia se intensificó de ambos lados, produciendo bajas en todo el este de Estados Unidos en un patrón que no se detendría durante las siguientes 5 décadas. Nolan fue arrestado en relación con los asesinatos de los Everglades. Fue juzgado 3 veces. El primer juicio terminó con un jurado indeciso, 12 miembros divididos 10-2 a favor de la condena. Los 2 que se opusieron no se dejaron convencer por las pruebas. Se ordenó un nuevo juicio. El segundo juicio también terminó en juicio nulo. Un tercer juicio resultó en una absolución. El caso del Estado se basó sustancialmente en el testimonio de Edson y John Oda, 2 de los hombres que participaron en los asesinatos y que posteriormente cooperaron con los fiscales. La defensa de Nolan argumentó ante el jurado que el caso del Estado se basaba en la palabra de asesinos confesos que tenían incentivos personales para desviar la culpa. El jurado estuvo de acuerdo. El hombre que ordenó las ejecuciones en Fort Lauderdale nunca fue condenado por ellas. El lenguaje que los 2 clubes desarrollaron para la rivalidad durante los años siguientes se volvió parte del vocabulario permanente de la cultura de motociclistas forajidos en Estados Unidos. Los forajidos diseñaron parches y acrónimos que todavía se usan y se mencionan hoy en día. Adiós, que en el uso de los forajidos significaba ángeles mueren en estados forajidos. Que FOD, Dios perdona, los forajidos no. AKMD, todos los ángeles del infierno deben morir. Los ángeles respondieron con sus propias formulaciones. Estas frases no son referencias históricas usadas por ancianos que recuerdan conflictos pasados. Hoy en día, hombres que ni siquiera habían nacido cuando Hartman, Riley y Simmons fueron arrojados a ese pozo de roca las llevan en chalecos de cuero, en capítulos actuales. La guerra produjo sus propias jerarquías internas y sus propias figuras emblemáticas en ambos bandos. Harry Taco Bowman se convirtió en el presidente nacional de los forajidos durante la década de los 90 y fue el único forajido que logró algo parecido a la Autoridad Nacional de Barker. Bowman dio un discurso en una suite de hotel en Florida, llena de miembros del club en diciembre de 1994, llamando a intensificar las hostilidades contra Los Ángeles de costa a costa. Ordenó el asesinato de Barger, una decisión organizacional documentada para matar a la figura más reconocible de Los Ángeles. Eso nunca se llevó a cabo. Bowman finalmente fue condenado por crimen organizado y sentenciado a cadena perpetua en un caso federal separado en 2001. El contrato quedó sin efecto con su condena. La guerra continuó sin ninguno de los 2. La investigación sostenida del FBI sobre ambos clubes produjo una evaluación operativa a lo largo de décadas que concluyó: el conflicto por las redes de distribución de metanfetamina entre Los Ángeles del Infierno y los forajidos le había costado a cada club cientos de muertes violentas. El número no es precisamente verificable porque los clubes de motociclistas fuera de la ley no presentan informes de incidentes, y muchos de sus muertos nunca se relacionan oficialmente con la guerra entre organizaciones que los mató. Lo que sí es verificable es el patrón, ininterrumpido a lo largo de 5 décadas, siempre generando el siguiente incidente, nunca produciendo el tipo de agotamiento mutuo que obligara a un acuerdo. El escenario geográfico de la rivalidad siempre ha estado definido por la expansión hacia el este de Los Ángeles y la resistencia de los forajidos a ella.
Los Ángeles establecieron su primer capítulo en la costa este en Lowell, Massachusetts, en 1966 en Drew. Cada capítulo que abrían al este del Mississippi era una incursión en territorio que los forajidos consideraban suyo, o en territorio adyacente al suyo, lo cual, en el mundo de los motociclistas forajidos, es una distinción sin diferencia real. Cuando Los Ángeles absorbieron a los esbirros del infierno en Chicago, en 1994, estableciéndose en el estado natal de los forajidos lo interpretaron como la provocación organizacional más directa desde las ejecuciones de Fort Lauderdale 20 años antes. La violencia en el este y el medio oeste aumentó en consecuencia. La guerra ha seguido produciendo bajas y procesamientos federales en cada década desde 1974. Septiembre de 1994, 2 motociclistas muertos y 8 heridos en un enfrentamiento entre Los Ángeles y los forajidos en el Lancaster National Speedway en Nueva York. El presidente del capítulo de Los Ángeles de Rochester, Michael Mad Mike Quayle, fue apuñalado fatalmente. El presidente del capítulo de los Outlaws de Buffalo, Walter Buffalo Wally Posenjak, fue asesinado a tiros. En 2003, miembros de Los Ángeles fueron detenidos cuando iban de camino a matar a miembros del club de motociclistas Kingsmen, un club de apoyo de forajidos en el norte del estado de Nueva York, y llevaban armas cargadas en su poder. Se presentaron cargos federales de conspiración para cometer asesinato. 1 de enero de 2023, día de Año Nuevo. Raleigh, Carolina del Norte. Un miembro del club de motociclistas Pagans aliado con los forajidos en el conflicto de la costa este fue asesinado. 5 miembros de Los Ángeles del Infierno y 2 miembros del Red Devils Motorcycle Club fueron acusados federalmente por el asesinato en 2023. Las acusaciones imputan asesinato en apoyo al crimen organizado. El caso es un asunto legal en curso. Sandy Alexander está muerto. Peter Rogers está muerto. Barger murió el 29 de junio de 2022. Nolan, quien fue absuelto 3 veces por los asesinatos que ordenó, finalmente fue condenado por cargos de crimen organizado en un caso separado en Speak. Finalmente fue condenado por cargos de crimen organizado en un caso separado y pasó décadas en una prisión federal. Fue liberado ya anciano y con unos 75 años y regresó a Florida. La guerra que iniciaron entre ellos por un agravio personal en una fiesta de Año Nuevo en 1973 sigue produciendo acusaciones federales de asesinato en 2023. Los hombres que la construyeron ya no están. La estructura institucional que la mantiene en marcha, los parches, las siglas, las políticas organizacionales que codifican la rivalidad en la realidad operativa diaria de cada capítulo, permanece completamente intacta. Eso es lo que significa cuando un resentimiento personal se convierte en una política organizacional. Las personas que tenían el resentimiento con el tiempo mueren. La política no muere. La rivalidad entre Los Ángeles del Infierno y el Vegas Motorcycle Club, conocido como Green Nation, es una lección magistral de guerra urbana asimétrica que se ha prolongado durante décadas. Mientras Los Ángeles del Infierno operan como una burocracia paramilitar global, los Vegas han sobrevivido y prosperado imitando a su homónimo, Loki, el dios embaucador nórdico. Fundados en San Bernardino en 1965, los Vegas han pasado 60 años posicionados en la geografía más disputada en la historia de los motociclistas. No son el club más grande, pero en los corredores abrazados por el sol de California, Arizona y Nevada, son la organización que constantemente se niega a someterse a la doctrina expansionista de Los Ángeles. La tensión tiene su raíz en la negativa de Green Nation a ceder la dominancia local. Esta fricción estructural se volvió absurdamente violenta en enero de 2010 en Santa Cruz, California. Los vagos comenzaron un avance agresivo hacia la ciudad costera del norte de California, tradicionalmente un bastión de Los Ángeles. El conflicto alcanzó un punto crítico y extraño afuera de un Starbucks en el centro, donde miembros de ambos clubes se enfrentaron en una pelea usando martillos de bola. Mientras la policía local bromeaba diciendo que la guerra era por los lates de calabaza con especias, la realidad
era una prueba mortalmente seria de soberanía territorial. Si los vagos podían ocupar abiertamente un punto de reunión muy concurrido en la ciudad de Los Ángeles, el supuesto monopolio de Los Ángeles estaba muerto. La guerra de Starbucks fue solo un preludio. Para agosto de 2010, el conflicto se trasladó al Chino Valley, Arizona, donde un tiroteo masivo dejó 5 heridos y resultó en 27 arrestos, señalando el colapso total de una coexistencia geográfica que duró una década. La temperatura alcanzó su punto de ebullición el 23 de septiembre de 2011 en el Street Vibrations Festival en Sparks, Nevada. Dentro del Nugget Casino, los dos clubes chocaron cerca de un bar lleno de gente. Jeffrey Jethro Pettigrew, el muy respetado presidente de los Hells Angels de San José, recibió 4 disparos en la espalda y fue asesinado. El tirador Ernesto Romeo González de los Vagos afirmó que actuó en defensa de sus hermanos, pero el asesinato de un ícono local como Pettigrew declaró efectivamente un estado de guerra total. La violencia siguió a Pettigrew incluso hasta su tumba. En su funeral, Steve Tossen, un alto encargado de disciplina de Los Ángeles, fue baleado y asesinado en una segunda oleada de violencia. Durante casi una década después del tiroteo en el Nugget, la rivalidad entró en una fase fría, un periodo de hostilidad silenciosa y latente que las autoridades vigilaban con creciente temor. Ese silencio se rompió durante el fin de semana del Día de los Caídos en mayo de 2022. Un grupo de miembros de Vegas regresaba de un recorrido de banderas sobre la presa hacia un cementerio de veteranos cerca de Las Vegas cuando fueron emboscados en la autopista 95 de Estados Unidos. Richard DeVries, el presidente de los Hells Angels de Las Vegas de 66 años, junto con 2 aspirantes, se acercaron a Las Vegas en la autopista. En una escena de violencia cinematográfica, Los Ángeles intentaron tirar a los motociclistas de Vegas de sus motos a alta velocidad antes de abrir fuego. 6 miembros de Los Vegas resultaron heridos en medio del tráfico de vacaciones. El tiroteo de Henderson en 2022 puso en evidencia una sorprendente disparidad en el poder local. A pesar de la reputación global de Los Ángeles del Infierno, su capítulo de Las Vegas en ese momento contaba solo con 3 miembros de parche completo y 4 prospectos. Eran un equipo reducido que intentaba intimidar a un capítulo de Las Vegas que contaba con más de 50 miembros en la misma ciudad. La emboscada fue un intento desesperado y sangriento de una superpotencia numéricamente inferior por recuperar la supremacía psicológica a través de la pura audacia. Como testificó un agente federal encubierto de la Operación Pura Suerte durante los procedimientos posteriores, no existe tal cosa como la paz entre Green Nation y Los Ángeles del Infierno. Los Vegas han construido su legado siendo el factor impredecible en el territorio de Los Ángeles. Carecen de la infraestructura internacional de la cabeza de la muerte, pero poseen una profundidad local concentrada que los hace imposibles de erradicar. Hoy en día, Loki sigue sentado en el parche de Las Vegas y Green Nation continúa ocupando el suroeste, sirviendo como un recordatorio permanente y violento de que incluso el club más poderoso del mundo no siempre puede consolidar el territorio que reclama. En la cartografía de alto riesgo del mundo de los motociclistas forajidos, el territorio generalmente se define por fronteras que puedes encontrar en un mapa. La mayoría de los clubes anclan su identidad a una ciudad o estado específico, cosido en un parche inferior arqueado en la espalda de sus chalecos. Los bandidos reclaman Texas, los mongoles reclaman California, Los Ángeles del Infierno reclaman cualquier estado específico donde se encuentre su capítulo. Pero una organización ha pasado más de 50 años defendiendo una reivindicación territorial de una arrogancia asombrosa y singular. Los paganos llevan 2 palabras: costa este, sin ciudad, sin estado, sin calificativos. La reivindicación cubre toda la costa atlántica, desde los bosques de Maine hasta las playas de Florida, extendiéndose tan al oeste como los paganos decidan que termina su límite en cualquier disputa. Es la única reivindicación de esa magnitud en la historia de Estados Unidos. Y desde finales de los años 60, los pagans han respaldado esas 2 palabras con un nivel de violencia sostenida y sistemática que ha convertido el corredor de la costa este en la Guerra Fría más larga en la cultura de motociclistas. El Pagans Motorcycle Club nació en 1959 en el condado de Prince George, Maryland.
Su fundador, Lou Dobkin, originalmente imaginó un club regional de motociclistas, uno que, de manera famosa, requería que los miembros condujeran motocicletas Triumph británicas, una rara excepción a la monocultura de Harley Davidson. Durante su primera década, el club permaneció relativamente pequeño y enfocado en la subcultura de la carretera. Eso cambió cuando John Satan Marin tomó las riendas a finales de los años 60. Marin era un visionario de otro tipo. Él reestructuró a los Pagans en una sofisticada empresa criminal gobernada por un club matriz de 13 miembros principales. Este grupo ejercía una autoridad absoluta, instaurando un nivel de disciplina jerárquica que hacía que los Pagans tuvieran mucho más poder del que aparentaban. Marin también forjó alianzas profundas y estratégicas con familias del crimen organizado italoamericano, específicamente con los Gambino, dándole al club una profundidad institucional y una infraestructura criminal de respaldo que la mayoría de sus rivales no podían igualar. El conflicto comenzó en 1966, en el momento en que los Ángeles del Infierno establecieron su primer capítulo en la costa este, en Lowell, Massachusetts. La lógica organizacional de Los Ángeles, impulsada por los objetivos expansionistas de Sonny Barger, dictaba que eventualmente plantarían su calavera en cada mercado importante de Estados Unidos. Pero los Pagans veían la costa este como una herencia soberana. A diferencia de la guerra entre Los Ángeles y los forajidos, que se encendió con una masacre específica en una cantera de Florida, la rivalidad entre los Pagans y Los Ángeles no tiene una fecha de inicio clara. No tiene apretones de manos televisados ni tratados firmados. En cambio, está definida por la radiación de fondo de la violencia de motociclistas en Estados Unidos, una acumulación de 50 años de fricción, acusaciones y cadáveres. Esta guerra se libra en las sombras del corredor I-95 que abarca Connecticut, Nueva York, Pensilvania y baja hasta las Carolinas. Debido a que ninguno de los bandos ha declarado formalmente una guerra total ni ha buscado una resolución diplomática, la violencia simplemente se ha convertido en la base de su relación. En 2010, la profundidad de esta enemistad quedó expuesta cuando las autoridades federales arrestaron a 19 paganos en Nueva York por una conspiración para matar a los Ángeles del Infierno usando granadas caseras. La elección del armamento fue reveladora. Los paganos no solo estaban comprando armas, estaban fabricando explosivos improvisados específicamente para atacar a sus rivales. 8 años después, una redada en la Casa Club de los Paganos en Rhode Island descubrió un lanzacohetes, equipo de grado militar que resaltaba hasta dónde estaba dispuesto a llegar el club para defender su costa. La rivalidad también prospera a través de una compleja red de aliados indirectos. Los paganos a menudo encuentran puntos en común con los forajidos, unidos por un odio compartido hacia la calavera. Mientras que los Ángeles utilizan clubes de apoyo como los Demonios Rojos para llevar su bandera a territorios donde un capítulo completo de Los Ángeles podría ser demasiado llamativo. Este ecosistema asegura que el conflicto permanezca activo incluso cuando las organizaciones principales no están en un estado de movilización abierta. La entrada más reciente en esta sangrienta cronología demuestra que la guerra está muy presente en la actualidad. El 1 de enero de 2023, un miembro pagano fue asesinado en Raleigh, Carolina del Norte. La investigación llevó acusaciones federales por asesinato para favorecer actividades de delincuencia organizada contra 5 ángeles del infierno y 2 demonios rojos. Décadas después de que John Marin y Sonny Barger trazaron sus líneas en la arena, una nueva generación de motociclistas sigue matando y muriendo por las mismas 2 palabras en el parche inferior del chaleco. No hay un tratado de paz en el horizonte porque no hay nada que negociar. Los ángeles creen que tienen derecho a operar en cualquier parte del mundo. Los Pagans creen que la costa este les pertenece exclusivamente a ellos. Estas 2 posturas son fundamentalmente irreconciliables. Mientras los Pagans sigan usando ese parche de la costa este y los Ángeles sigan expandiendo sus capítulos, la costa del Atlántico seguirá siendo el escenario de una guerra sin fecha de finalización. Un conflicto donde la próxima acusación o el próximo cadáver siempre es solo cuestión de tiempo.
A diferencia de la mayoría de las rivalidades que se pelean por una sola ciudad o un tramo específico de carretera, el conflicto entre los ángeles del infierno y los bandidos es una guerra fría global. Es una lucha por la dominación que abarca 4 continentes, cruzando fronteras desde el suroeste de Estados Unidos hasta los fiordos de Escandinavia y desde los centros industriales de Alemania hasta las costas de Australia. Es la única rivalidad en el mundo fuera de la ley que funciona como un drama geopolítico de alto riesgo, un ciclo interminable de erupciones regionales y contención estratégica, donde ambas organizaciones entienden que una guerra total, global y abierta probablemente resultaría en su destrucción mutua a manos de los gobiernos del mundo. Los ángeles del infierno tenían casi 20 años de ventaja, construyendo una marca internacional y una infraestructura paramilitar sofisticada mucho antes de que los bandidos fueran fundados por Donald Mother Chambers en Texas en 1966. Durante años, los dos gigantes ocuparon diferentes esferas de influencia, pero el statu quo se rompió en 1989, cuando los bandidos establecieron su primer capítulo europeo en Marsella, Francia. Esto fue un desafío directo para Los Ángeles, quienes habían pasado una década absorbiendo clubes escandinavos locales en su imperio de la calavera. Los bandidos se posicionaron como la única alternativa viable para los clubes independientes que resistían la expansión de Los Ángeles, aprovechando eficazmente el resentimiento local hacia sus rivales. Esta fricción encendió la Guerra Nórdica de Motociclistas en 1994, un conflicto de 3 años caracterizado por el uso de equipo militar, incluyendo cohetes antitanque y misiles disparados desde el hombro. La violencia fue tan extrema que obligó a los gobiernos de Dinamarca, Suecia, Noruega y Finlandia a coordinar una represión legislativa y policial masiva. La guerra terminó no con un vencedor, sino con un apretón de manos televisado en 1997, un cálculo pragmático de que el costo de la guerra amenazaba la propia supervivencia de ambas organizaciones. Mientras Escandinavia ardía, una versión indirecta de esta guerra se desarrollaba simultáneamente en Quebec, donde los bandidos proporcionaban el respaldo internacional para la cruzada de 8 años de Rock Machine contra Los Ángeles. Desde finales de los años 90, la rivalidad se ha transformado en una guerra fría controlada. En Alemania y Australia, los dos clubes mantienen una fricción permanente, aunque de baja intensidad. Compiten por los mismos mercados de drogas y los mismos clubes de apoyo, lo que ocasionalmente produce estallidos de violencia que las fuerzas del orden vigilan con intenso escrutinio. Esta situación de guerra fría es intencional. La guerra de motociclistas nórdica les enseñó a ambos clubes que un conflicto sostenido y de alta intensidad invita a un nivel de intervención estatal, nuevas leyes, fuerzas de tarea conjuntas y procesamientos al estilo rico que son malos para el negocio. Al mantener la violencia regional y esporádica, evitan la amenaza existencial de una represión global. Hoy en día, los ángeles del infierno operan en 63 países, mientras que los bandidos mantienen presencia en 22 países, incluso cuando los líderes legendarios que definieron los años más sangrientos de la rivalidad, hombres como Sonny Barger o los líderes encarcelados de los bandidos, Pike y Portillo, desaparecen de la escena. La maquinaria organizacional que construyeron permanece. En cada país donde ondean tanto el gordo mexicano como la calavera, la Guerra Fría continúa. Es una rivalidad sin un final geográfico ni un tratado de paz definitivo, sostenida por la creencia de que, aunque la guerra total es demasiado costosa, la rendición total es imposible. La rivalidad más reciente y grande entre motociclistas en Estados Unidos es un eco inquietante del pasado. Los Mongols fueron fundados originalmente por hombres que los ángeles del infierno rechazaron debido a su raza, un mito fundacional de exclusión que definió la identidad del club durante 50 años. Ahora, en los desiertos del suroeste, esa historia se está repitiendo. Esta vez, sin embargo, el conflicto fue creado por hombres expulsados de los bandidos, quienes canalizaron su conocimiento íntimo de su antiguo club en un arma diseñada para desmantelarlo. La incursión y el ultimátum. Durante 4 décadas, los bandidos mantuvieron un monopolio casi total sobre Nuevo México.
Desde las calles de neón de Albuquerque hasta las rutas del Alto Desierto de Taos, el parche del mexicano gordo era la última palabra en la jerarquía de motociclistas del estado. Esa autoridad fue desafiada en 2019 cuando los mongoles empezaron a abrir capítulos en Albuquerque. La respuesta de los bandidos fue una clásica orden de cese y desistimiento, un ultimátum organizacional para que dejaran de expandirse o enfrentaran una guerra total. Era el mismo lenguaje que habían usado en Texas años antes, sin ambigüedades, no negociable y respaldado por un historial de represalias letales. Pero los mongoles no se detuvieron. Reclutaron localmente, fortaleciendo sus filas con hombres que no solo conocían la geografía, sino que también sabían cuáles eran los puntos de presión internos de los bandidos. Estos miembros fundadores eran ex bandidos que habían sido expulsados por disputas internas y trajeron consigo los planos de la casa de su rival. ¿Listas? Orden de ataque inmediato. Para 2020, el FBI y las fuerzas del orden locales estaban monitoreando una movilización a gran escala. Los informes de inteligencia indicaban que los mongoles estaban acumulando armas y realizando vigilancia activa sobre los miembros de los bandidos. Los bandidos respondieron emitiendo una orden de ataque inmediato, una declaración rara y extrema de guerra total. Esta directiva autorizaba a cualquier miembro a cometer actos de violencia contra un mongol de inmediato, sin consultar a la dirigencia, convirtiendo efectivamente a cada individuo en un instrumento móvil de guerra. Lo que siguió fue un brutal periodo de 3 años que cobró 11 vidas en Nuevo México, Texas y Oklahoma. La violencia era táctica y personal, consistía en emboscadas en carretera, ataques dirigidos en rutas de tránsito, tiroteos desde vehículos en movimiento, ataques de alta velocidad a residencias y casas club, provocaciones territoriales, escaramuzas constantes, mientras los mongoles avanzaban más en el territorio controlado por los bandidos. La masacre del Red River. La violencia alcanzó su punto máximo público el 26 de mayo de 2023, en la 41ª concentración anual de motociclistas del Día de los Caídos de Red River. Miles de entusiastas se reunieron en el pequeño pueblo de montaña cuando los bandidos se enfrentaron a los Water Dogs, un club local más pequeño. Los bandidos creían que los Water Dogs se habían aliado en secreto con los mongols y exigieron una declaración pública de lealtad. La negativa a someterse desató un tiroteo caótico en el corazón del concentración. 3 personas murieron y 5 resultaron heridas, convirtiendo un día festivo familiar en una zona de combate. El incidente obligó al FBI a formar un grupo especial para frenar el derramamiento de sangre. La consecuencia estructural. En 2025, el Departamento de Justicia reveló una acusación masiva por crimen organizado contra 14 miembros de los bandidos, acusándolos de asesinato, robo y distribución de narcóticos. La acusación conectó explícitamente la violencia con las órdenes de atacar al instante emitidas por el liderazgo nacional. A pesar de la presión legal, los mongols se han negado a retirarse. Esta rivalidad demuestra que los hombres que una organización expulsa no simplemente desaparecen, sino que se organizan. Al expulsar a miembros que tenían las claves de su seguridad operativa, los bandidos crearon un rival que es más difícil de combatir que cualquier extraño. La guerra en Nuevo México es más que una lucha por territorio. Es el resultado inevitable de que una organización se enfrente a los mismos enemigos que su propia exclusión produjo. La rivalidad entre los Ángeles del Infierno y los Gypsy Jokers es un caso de estudio único en la historia de los clubes de motociclistas fuera de la ley, porque resultó en el desplazamiento territorial más limpio jamás registrado. Mientras que la mayoría de las guerras entre motociclistas terminan con la absorción total del perdedor o una guerra fría estancada de desgaste mutuo, este conflicto terminó con la reubicación total de toda una organización. Fundados el 1 de abril en 1956 en San Francisco, los Gypsy Jokers no eran un grupo menor. A principios de la década de 1960, se habían convertido en el segundo club de motociclistas fuera de la ley más grande de Estados Unidos. Esto los puso en un curso de colisión inevitable con los Ángeles del Infierno, quienes en ese entonces estaban consolidando su propio imperio en el norte de California.
con una doctrina organizacional agresiva que no dejaba espacio para un rival de igual estatura. El conflicto que siguió en los años 60 fue literalmente una guerra a tiros en las calles de San Francisco. Fue un periodo de una escalada táctica tan intensa que los Gypsy Jokers se vieron obligados a colocar francotiradores en los techos de sus clubes para eliminar a los ángeles que se acercaban antes de que pudieran llegar a las puertas. Phil Cross, un hombre que vivió esta época como miembro de los Gypsy Jokers antes de cambiarse eventualmente a Los Ángeles, documentó una realidad donde la supervivencia se medía por horas. Al final, los recursos superiores de Los Ángeles y su presión organizativa implacable terminaron ganando. En lugar de ser aniquilados, los Gypsy Jokers dieron un giro geográfico estratégico, abandonaron California por completo y trasladaron sus operaciones al noroeste del Pacífico, estableciendo nuevas bases en Oregón y Washington. Esta retirada se formalizó mediante un histórico acuerdo territorial que sigue siendo uno de los pactos de caballeros más respetados en el mundo de los motociclistas. A cambio de que los Jokers abandonaran California, los Hells Angels aceptaron mantenerse fuera de Oregón. Durante más de 5 décadas, la expansión global de Los Ángeles, que ha llegado a más de 60 países, se ha detenido abruptamente en la frontera del estado de Oregón. Este acuerdo permitió a los Gypsy Jokers construir un monopolio criminal prácticamente incontestado en el noroeste. Para cuando las autoridades federales comenzaron a desmantelar el liderazgo del club en Portland en la década de 2000, los Jokers se habían convertido en una potencia regional altamente disciplinada, gobernada por estrictos estatutos nacionales y asambleas internas realizadas en sótanos fortificados. El lado oscuro de esta soberanía incontestada se reveló en el asesinato por tortura de Robert Huggins, en 2015, un miembro expulsado que había roto el código interno del club. El posterior juicio federal RICO, en el que el presidente del capítulo de Portland, Mark Denklow, fue sentenciado a cadena perpetua, mostró una imagen de una organización que gobernaba su territorio con una autoridad local absoluta. A pesar de estas condenas de alto nivel, la estructura del club ha perdurado. Los Gypsy Jokers continúan operando en la región de Tri-Cities y la costa de Oregón, y los Hells Angels siguen respetando el acuerdo de décadas de evitar el estado. Los francotiradores pueden haber bajado de las azoteas de San Francisco hace 60 años, pero el Joker sigue en el parche, prosperando en la geografía lluviosa que les tocó como precio por perder su ciudad de origen. Las 10 rivalidades detalladas aquí revelan una realidad constante del mundo de los motociclistas fuera de la ley. La geografía es la moneda, pero la traición es el combustible. Ya sea que los bandidos y los comancheros se destrocen entre sí por un pasado compartido en Sydney, o que los ángeles del infierno y los mongoles estén atrapados en un rencor de 50 años nacido del rechazo. Estos conflictos rara vez se tratan solo de mercados criminales. Se trata del ego organizacional y de la negativa a reconocer el derecho de un rival a existir. A lo largo de 4 continentes vemos un patrón recurrente. Las organizaciones dominantes intentan consolidar su autoridad mediante la absorción o el desplazamiento, solo para descubrir que los hombres a los que expulsan o se niegan a aceptar se convierten en sus adversarios más letales. Esta evolución ha transformado fundamentalmente los sistemas legales globales, desde las leyes australianas contra las bandas de motociclistas hasta la legislación RICO de Estados Unidos. A medida que los gobiernos pasan de tratar a estos grupos como molestias sociales a reconocerlos como organizaciones criminales duraderas. Al final, aunque los parches permanecen, los nombres en los parches inferiores cuentan la historia de medio siglo de guerra. La historia sugiere que en este mundo la paz suele ser solo un intermedio.